San Pablo. Cartas de la cautividad. La teología de Pablo. San Pablo, de orígenes judíos y converso al cristianismo, ofrece a la iglesia primitiva una teología rica en cuanto a que no se limita con transmitir de manera mecánica lo que ya había recibido, sino que reinterpreta y actualiza las enseñanzas recibidas aplicándolas a casos concretos y vigentes que se suscitaban en las primeras comunidades cristianas. Entiéndase por fuentes, a aquellos elementos de acto y de hecho por donde surge o tiene sus orígenes las corrientes de un determinado criterio o pensamiento. Por lo tanto, se puede desglosar que en el Corpus Paulino posee tres fuentes. Primero, el Antiguo Testamento y el judaísmo contemporáneo influenciado por el pensamiento griego. Segundo, de su experiencia y conversión en camino a Damasco. Tercero, de la doctrina recibida de la comunidad cristiana. San Pablo, aprende del apóstol Pedro y Santiago los detalles relacionados a la vida concreta de nuestro Señor Jesucristo, es consciente, que es verdadero hombre, que desciende de los grandes patriarcas, pertenece al linaje de David, además que posee parientes de sangre, así como de su verdadera divinidad. El Espíritu Santo según San Pablo. Pablo tiene presente que la comunidad cristiana está bajo la guía y acción del Espíritu Santo, el cual da vida y potencializa la vida del cristiano, y el alejarse del mismo significaría la muerte del cristiano. Remarca la importancia del mismo en la vida de la Iglesia, la libertad del hombre nuevo y de la escatología cristiana. San Pablo está convencido de que la salvación no fue solo traída para los judíos, misma que rechazaron y rechazan actualmente, sino que el plan salvífico ha sido ofrecido por Dios a todos los hombres por medio de Cristo. Es en este punto cuando surge una ruptura interna en Pablo, entre la exclusividad del judaísmo y la universalidad de la salvación dada en Cristo Jesús, parte de la justificación del justo por las propias obras de la Torá, a la justificación del impío por medio de la fe en Jesucristo, convirtiéndose así en el apóstol de los gentiles. Surgiendo de esta manera la teología de cruz, que funda la salvación de todos los hombres mediante la muerte en cruz del Mesías. 1 Corintios capítulo 1 versículos 23 y 24. Corpus Paulino. Se le llama Corpus Paulino, al conjunto de los escritos del apóstol Pablo, el cual está compuesto por 13 cartas o epístolas, dirigidas a las comunidades cristianas de la época de la Iglesia primitiva, las cuales son las siguientes. Primera y segunda a los tesalonicenses. Primera y segunda a los corintios. Gálatas. Romanos. Filipenses. Efesios. Colosenses. Filemón. Primera y segunda a Timoteo. Y Tito. A lo largo de toda su misión predicadora, el apóstol Pablo escribió varias cartas, sin embargo desafortunadamente solo se conocen 13 de las mismas. Algunos teólogos le atribuyen la autoría a la carta a los hebreos, sin embargo Orígenes de Alejandría pone en duda la autoría paulina de la carta. Cartas perdidas. En diversos pasajes de la Escritura podemos ver que Pablo escribió más cartas de las que se conocen actualmente. Ejemplo. En 1 Corintios del 5 al 9 se alude a una carta anterior ya enviada a la iglesia de Corinto. En 2 Corintios del 3 al 4 se habla de una carta escrita con lágrimas. En Colosenses 4:16 se menciona una carta a la iglesia de la Laodicea, aunque el canon moratorio la rechace como extracanónica, así como a la iglesia de Alejandría. Es probable que a partir del capítulo 16 de la carta a los romanos, sea parte de otra epístola remitida a la misma iglesia. Así como también es probable, que la carta a los filipenses esté compuesta por más de una carta. Clasificación del canon paulino. Cartas mayores. Carta a los romanos, cartas a los corintios y carta a los gálatas. Cartas de la cautividad. Carta a los efesios. Carta a los colosenses. Carta a los filipenses y carta a Filemón. Cartas pastorales. Primera y segunda a Timoteo y Tito. Cartas escatológicas. Primera y segunda a los tesalonicenses. Orden de las cartas. Cronológico. Primera y segunda a los tesalonicenses, Gálatas, primera y segunda a los corintios, romanos, filipenses, Filemón,
Colosenses, Efesios, Primera y Segunda a Timoteo y por último, a Tito. Bíblico. Romanos, Primera y Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda a Timoteo, a Tito, y por último a Filemón. Géneros literarios. Protocanónicos. Son aquellos libros de la Sagrada Escritura de los que nunca se dudaron la autenticidad e inspiración divina. Deuterocanónicos. Son aquellos libros de la Sagrada Escritura de los que en un primer momento fueron puestos en duda sobre su inspiración divina, que posteriormente fueron aceptados como parte del canon bíblico. Libros apócrifos son aquellos que se presentan como inspirados y auténticos pero que no forman parte del canon bíblico de la Sagrada Escritura.